Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio, los domingos a las 12 del mediodía. Del Domingos Laicos. El programa de hoy se va a centrar en un debate sobre la laicidad en los ayuntamientos. Se ha invitado a todos los grupos presentes en el Ayuntamiento de Córdoba en la actualidad, con la excepción de UCOR, por entender que ha manifestado su intención de desaparecer como partido. Podemos ha tenido concejales en el grupo de Ganemos y ahora se presenta en solitario. Esperamos tener un debate rico en propuestas que sirva de aclaración y que dé lugar a profundizar más en democracia, en libertad de conciencia. El programa, el debate que vamos a tener versa sobre la aplicación en los ayuntamientos del principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. Córdoba Laica ha propuesto algunas mociones a los grupos políticos aquí presentes al respecto en los últimos años. Algunas no han sido consideradas, otras no han sido aprobadas, algunas han sido incluso aprobadas. Pensamos que sería coherente con este principio la elaboración de un reglamento de laicidad municipal que ya existe en algunos sitios. Pensamos que la mejor introducción al debate, para que tengáis todos más o menos presente por dónde queremos nosotros dirigirlo, sería leer el preámbulo de uno de estos reglamentos que ya existe concretamente en Rivas, en Madrid. Es una lectura textual de 5 minutos que espero que no canse. La Constitución española afirma en su artículo 16 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, estableciendo, por tanto, la separación entre el Estado y las confesiones religiosas y la neutralidad de aquel ante el hecho religioso, que debe ser respetado como una manifestación de la libertad ideológica, religiosa y de culto, garantizada en el mismo artículo. Ahondando en esta idea, el Tribunal Constitucional en 1985 indica que el Estado español es aconfesional y concreta esta doctrina señalando que el Estado, esto es textual, el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso. Y también, textual, que en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes han de ser ideológicamente neutrales. Eso es del Tribunal Superior de 1981. El cumplimiento efectivo del principio de aconfesionalidad del Estado supone un indicador de calidad democrática, puesto que plasma la madurez y plenitud de los debates, decisiones y prácticas que las instituciones públicas deben emprender sin confusión entre los intereses civiles comunes a toda la ciudadanía, con independencia de sus creencias y no creencias, y los intereses propios de particulares y de grupos inspirados por valores ideológicos o religiosos privados. La secularización que la sociedad española ha vivido a lo largo de su historia democrática reciente ha sido un motor para el avance de los derechos de la ciudadanía, para el ejercicio real de las libertades y la mejora de nuestra vida cotidiana y para la profundización democrática de las instituciones. Fenómenos como el divorcio, la libre decisión sobre la maternidad, la planificación familiar y la generalización de métodos anticonceptivos, el matrimonio igualitario,
la inclusión de valores democráticos y de pluralismo moral en el sistema educativo o en los medios de comunicación públicos y privados, y un largo etcétera, no podrían ser una realidad si la esfera pública estuviese sujeta a criterios confesionales. No obstante, 38 años después de la aprobación de la Constitución, la laicidad, inspirada por su letra, sigue siendo una asignatura pendiente que se refleja en la resistencia a seguir avanzando en el reconocimiento con garantías de derechos civiles o en la pervivencia de privilegios a confesiones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, a la que acuerdos concordatarios de 1976 y 79 en vigor garantizan un estatus de difícil encaje tanto en la Carta Magna como en el desarrollo de una sociedad plenamente democrática. No están en contradicción las manifestaciones de la libertad de conciencia motivadas por las creencias religiosas de muchos ciudadanos y ciudadanas con el ejercicio de la aconfesionalidad de las instituciones públicas. La consecución de un Estado efectivamente laico garantiza los derechos y libertades en pie de igualdad de las personas creyentes y no creyentes. Las administraciones locales forman parte de la organización territorial del Estado, que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y han cumplido un papel precursor en muchas de las señas de identidad de la democracia española. La propia Constitución española establece la autonomía municipal y la competencia municipal para que los ayuntamientos establezcan su propia normativa en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Artículos 137 y 140 de la Comunidad Económica. Bien, tenemos con nosotros y nosotras a representantes de los partidos que han respondido a nuestra invitación de debate. Empezaré por mi izquierda, que sentados en esta mesa hexagonal de Radio Paradigma nos disponemos a tener un cálido y sabroso debate. Clotilde Jaén Pérez, representante de Podemos. Buenas tardes, Clotilde, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación, Antonio Barrionuevo Prieto, coordinador de la Agrupación de Ciudadanos de Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias también por venir. Gracias por la invitación. Estupendo, nos alegramos. Pepe Rojas, representante del PSOE y también en la lista, ¿no?, para las elecciones municipales. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes y un saludo. Y Alba Doblas, representante de Izquierda Unida y también en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Alba, con una larga experiencia en temas municipales, ¿verdad? Sí, bienvenida. En temas municipales y de laicidad también. Y de laicidad. Muchas gracias por la Muy invitación. Que tenemos toda una experta aquí también en laicidad, ¿no? Sí. Bueno, lo hemos trabajado mucho. Eso es. Muy bien. Muy bien, bien, antes de entrar propiamente en el debate que nos trae aquí, me gustaría preguntaros por un tema que ha afectado a Córdoba y que es noticia desde distintos puntos de vista, está apareciendo en prensa. Diré algunos hitos relacionados con este asunto. El día 14 de mayo, la obra que formaba parte de la obra Con Flores a María, que formaba parte de la muestra Inmaculada sin Remedio, fue rasgada con un objeto punzante. El día 15 de mayo, el Partido Popular presenta una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la exposición de la obra por ofensa a los sentimientos religiosos. Y por saltar algunos hitos que se han ido sucediendo desde entonces, hoy se ha producido ante la Diputación una acción, una concentración de mujeres que hemos presentado
pues una explicación sobre por qué ha sido retirada la obra, cuando la autora de la misma pues ha pedido que esa obra permanezca. Sobre este asunto, sobre la pertinencia de que la obra permaneciera, como es el deseo de las artistas y de la pintora de la obra, querría preguntar vuestra opinión y podéis pasar a decirla y expresarla tranquilamente. Bien. Quien quiera. Pues si os parece, hombre, para nosotras, más allá de la petición de que la obra vuelva a su lugar, lo principal es que se ha producido un hecho gravísimo en democracia, como es el ataque a una obra de arte por razón de fanatismo religioso. Creemos que esta agresión viene motivada por un discurso de odio que ha sido promovido y alentado por, entre otros, los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular dentro de la Diputación. Fueron ambos grupos los que inmediatamente de colgarse la exposición señalaron con el dedo a las dos diputadas, a la de Cultura y a la de Igualdad, y expresaron su deseo de que la exposición fuera retirada. En ese sentido, creemos que la exposición, tal y como se ha reivindicado esta mañana en esa acción, que también solicitaba de la Diputación que no se retirase la exposición bajo ningún concepto, esa petición responde a un discurso que no tiene nada que ver con el religioso, sino que atenta contra derechos y libertades básicas de la Constitución española. Entendemos que las exposiciones en sí mismas no pueden resultar ofensivas, mucho más cuando la exposición tenía una explicación precisa al principio de la misma, tiene un nombre muy significativo, Maculadas sin remedio, y tenía por objeto en ningún caso la ofensa a la religión, sino el reivindicar el papel de la mujer desde otra mirada, distinta a aquella que el arte nos ha sometido. Por eso creemos, por una parte, que sí, la obra debe ser restablecida. Si no se ha hecho aún, es por los protocolos que tiene cualquier sala de exposiciones, y de eso, dado que gestionamos la sala Vincorsa, también sabemos un poquito, y que los protocolos de seguridad y de seguros nos obligan a retirar inmediatamente la obra cuando pudiera resultar afectada. Creo que resultaría indignante que se le solicitara a la autora que renunciara a esa responsabilidad posible de la Diputación en el caso de deterioro de la obra, pero que al manejar dinero público y responsabilidad pública tenemos que ser consecuentes con todos esos protocolos que se establecen. No obstante, también se señalaba la posibilidad de que se pusiera una foto. Esa foto está puesta dentro de la urna que acompaña al cuadro. Existen postales editadas por la Diputación de cada una de las obras que hay en esa exposición, y por tanto creemos que es una reivindicación lógica, siempre que efectivamente tengamos en cuenta esos protocolos de seguridad. Lo que no cabe en ningún caso es la retirada de la exposición, en ningún caso. Yo, si me permites, por alusiones que ha utilizado Alba, el tema del discurso del odio, primero matizar, o sea, la petición fue hecha por José Luis Vilches a petición personal, porque nosotros de Ciudadanos creemos que el arte es libre, y realmente, como liberales que somos, la palabra prohibir no está en nuestro léxico. Entonces nosotros creemos que la obra debe de seguir donde estar, porque es una manifestación artística, ¿no? O sea, y lamentamos profundamente el daño que se ha hecho a la obra. Bueno, y después, si me permite, la palabra, ese discurso de odio, quería ser una matización, ¿no? Yo creo que muchas veces se utiliza la palabra odio muy a la ligera, ¿no? O sea, yo creo que cuando
me pongo al lado del Partido Popular cuando es una petición, yo no creo que sea por odio, sino simplemente es por ideología. Sin duda no estaba en el pleno de la Diputación donde manifestó el señor Lorite todo lo que manifestó. No, es que muchas veces se utilizan las palabras de forma gruesa. O sea, pues la palabra odio para mí es una palabra bastante gruesa, ¿no? Pero en esta ocasión no está utilizada de forma gruesa. Bueno, nosotros añadimos desde el Partido Socialista, y está claro que las personas que estuvimos en la presentación de esta obra de arte, claramente ha sido presentada en otros municipios con soltura, con el rigor que tiene ese trabajo. La autora la presenta de forma magistral. Hay una evolución clara de la mujer a lo largo de la historia. No tiene otros fines, no tiene otros objetivos que esa liberación, esa actualización en el papel y en el espacio que en el siglo XXI debe de ocupar la mujer, algo que realmente se reivindica en la integración que debe ser y cuanto antes definitiva en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestros planteamientos, en nuestras decisiones, ese papel que todavía está pendiente, desgraciadamente, en esta democracia joven, pero que llevamos ya desarrollándola pues, casi 40 años, no entendemos ni podemos compartir una agresión de este tipo. El rechazo rotundo a quienes siguen políticamente esta agresión, no la compartimos en absoluto, y por supuesto la obra debe de permanecer en el sitio, debe de tener su presencia, su explicación y su desarrollo en la ciudad. Y desde aquí, desde el Partido Socialista, queremos felicitar, y desde este espacio, de esta oportunidad que da Radio Paradigma, felicitar a la autora y trasladarle nuestro compromiso y apoyo en ese trabajo que nos trae a la ciudad, y que la mayoría de los cordobeses, esto es un hecho aislado, creemos que es así, la mayoría de los cordobeses y de las cordobesas nos ha gustado el trabajo, lo seguimos y felicitamos esa exposición. Bueno, yo tan solo añadir que nosotras creemos y defendemos en la creación artística, en la libertad, por supuesto, no se puede censurar, y los sentimientos religiosos creo que forman parte más de la esfera privada. Entonces nuestro deseo, ¿no?, es que la obra vuelva, por supuesto, a la exposición. De todas formas, sí me gustaría hacer un inciso más, y es que en el escrito que se ha presentado esta mañana en Diputación, lo que se piden es también explicaciones sobre la falta de seguridad que ha habido en Diputación, y por supuesto sobre la negativa de la vicepresidencia de Diputación que corresponde, que es del Partido Socialista, a que hubiera una reunión explicativa de parte de la diputada, y que había sido solicitada por el Movimiento Democrático de Mujeres, y que inexplicablemente no se cedió sin dar ningún motivo ni otra explicación que firmar diciendo se deniega. Esto nos parece que es intentar ponerse de perfil. Yo quería solamente un matiz, por si queréis participar alguno en ello. He oído las intervenciones de la mayoría planteando que no era, que no expresaba, la obra no expresaba algo contra la religión y tal. El problema de la libertad de expresión es solo que no moleste a determinados grupos, o entra dentro de la libertad cualquier expresión, moleste a quien moleste, puesto que el arte no le tiene que gustar a todo el mundo por igual. Bueno, sí, y los sentimientos de cada uno pues son muy distintos, y la ley no responde a que alguien se sienta herido personalmente en ningún caso, salvo en los particulares que todavía quedan, como ha dicho creo Pepe, ¿no?, que quedan algunas cuestiones todavía, como en el Código Civil, con eso del sentimiento religioso, que puede ser como el sentimiento de otro. Claro, de todas maneras, si me permite, también, si hay libertad de expresión, también hay libertad de percepción, ¿no? Sí, o sea, la gente tiene derecho a sentirse ofendida en algún momento dado, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso es lógico, eso es la base de la democracia. Lo que es increíble es que haya un delito todavía, aún en el Código Penal, que recoja que un sentimiento personal puede ser elevado a la categoría de delito. Claro. Pero haciéndote una matización, yo precisamente lo que intentaba señalar es que no tiene nada que ver con lo religioso
Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión y cómo se construyen argumentos en contra de los derechos fundamentales en torno a ideas que deben estar fuera de lo que es un Estado laico. El arte es completamente libre, ¿no? Y es una representación ficticia de una realidad, y es pura creación. Parece que estamos bastante de acuerdo. Entonces, pues creo que con este acuerdo vamos a hacer una pequeña pausa de 2 segundos de indicativo, me parece que se llama, ¿no? Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bien, hemos organizado nuestro debate en 4 bloques. Empezamos por el relativo a servicios sociales. Antes quisiéramos expresar y reiterar la importancia de los municipios en la seña de identidad de nuestra democracia. Los municipios, la participación articulada de ciudadanos y ciudadanas a través de esa instancia tan próxima hace que sean motores de transformación, y así ha sucedido. No es objeto ahora mismo aquí de referirnos a hitos en los que los ayuntamientos han tenido este sello, este marchamo democrático, pero sí poner y subrayar la importancia. En cuanto a servicios sociales, los servicios sociales dependientes, muchos servicios sociales dependientes de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Córdoba, están externalizados en la actualidad. Esto produce quejas de los usuarios y al estar externalizados o privatizados, pues a veces no se encuentra un cauce de mejorar eso o de poder ayudar de forma más eficaz. Una pregunta concreta a nuestros representantes, a nuestros aspirantes a representantes. ¿Creen necesario que estos servicios sociales sean públicos? O dicho de otra manera, ¿las necesidades básicas de la ciudadanía pueden depender de organismos particulares? ¿Quién empieza? Bueno, yo mismo, si queréis. No, iba a comenzar yo. Bueno. Comienzo. Bueno, pues nuestro programa recoge precisamente estos puntos. Nosotros somos partidarios de que los servicios públicos, sociales, preferentemente se presten por el ayuntamiento, y en caso de que por cualquier otro motivo esté privatizado, se puede favorecer la cooperación, la economía social, empresas que estén radicadas aquí más en el municipio, y que las ventajas económicas sean no solo de lo que prestan, sino que lo que ganan también se refleje en su alrededor. Y nosotros proponemos algo que creo que va más allá incluso de la carta esta reivindicativa, ¿no?, del Estado laico, porque coincidimos, creo, prácticamente en todo, y proponemos que la Iglesia Católica pague el IBI de todas sus propiedades, con excepción de
que se dediquen al culto o alguna asistencia social. Y ese dinero, que sería un nuevo ingreso para las arcas municipales, pues podría precisamente pues revertir en estas necesidades sociales, porque no debemos de olvidar que Córdoba tiene 3 de los barrios más pobres de toda España. Entonces podría ser un ingreso más. Hay un bloque luego de tema económico, tal como hablamos de privilegio económico y demás. Ahora sí podemos centrarnos en los servicios. Y aunque hemos dicho, en este caso, somos aspirantes, al menos yo, en mi aportación al municipalismo, que es por donde entiendo que hay que empezar a analizar los servicios sociales, los ayuntamientos tienen un gran problema y es una falta de competencia directa de la gestión de los servicios sociales. La mayoría de los programas que desarrollan son transferidos. La mayoría de los municipios, las competencias de los servicios sociales están en la comunidad autónoma. Son convenios puntuales los que desarrollan, tanto en programas de desarrollo comunitario como aquellos que vienen a mejorar el bienestar social de los barrios. No tienen una competencia clara, directa, pero tampoco hay una definición por ley que son aquellos servicios sociales esenciales que deben desarrollar los municipios. Ahí hace falta una legislación clara desde Madrid o desde Sevilla que sitúe y que no genere este batiburrillo que existe en la mayoría de los municipios a la hora de definir cuáles son los servicios esenciales y cuáles no. De hecho, lo estamos sufriendo por una ley que se llama de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que nos impide incluso que se puedan prestar desde lo público. Leyes que se contradicen, falta de competencia y una definición del servicio esencial de los servicios sociales deben de ir aterrizando primero, legislándose después y definiéndose cuáles son las competencias de los municipios. Si preguntáramos ahora mismo en 30 municipios a nivel nacional, todos lo están gestionando, o una gran mayoría, de forma distinta. No hay un criterio de definición de los servicios sociales desde a los ayuntamientos, que nos toca ahora, pero no hay una definición clara, porque las competencias no están claras y falta legislación. No falta legislación, pero yo creo que él tiene competencia, ¿no? El ayuntamiento tiene competencia para realmente elegir dónde y lo que quiere hacer, ¿no? Pero para nosotros los servicios sociales son fundamentales, y yo creo que para los ciudadanos el ayuntamiento es lo fundamental que tiene que hacer, los servicios sociales junto con urbanismo. Yo creo que son las dos competencias básicas que tiene. Primero porque ayuda a paliar los desequilibrios, unos desequilibrios grandes que hay, ¿no? Y después realmente en este ámbito de desigualdad pues ayuda realmente a subir un poco lo que es la desigualdad que hay ahora mismo en los barrios de Córdoba, ¿no? ¿Cómo se pueden funcionar? Pues evidentemente el servicio tiene que ser público, o sea, el ayuntamiento tiene que tener la batuta, tiene que llevarlo, pero nosotros no renegamos de la ayuda y del convenio público-privado. Sin embargo, claro, tiene que haber unos niveles de inspección, tiene que haber unos niveles de tutelaje y sobre todo tiene que haber unos pliegos en condiciones para realmente que las empresas, donde se externalice las empresas privadas, pues hagan lo que realmente el ayuntamiento le ponga en los pliegos y no tengamos los hechos que están ocurriendo ahora, como con el tema de ayuda a domicilio, que realmente hay una falta de labor del ayuntamiento, sobre todo a nivel de inspección. Bueno, lo que me llama la atención es que se haya hablado de que la mayoría de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba están privatizados, cuando es justamente lo contrario. Son todos municipales, el Ayuntamiento tiene su competencia en servicios sociales, la ejerce y de hecho tiene una prestación básica, fundamental. Trabajadores y trabajadoras sociales que procuramos que vayan a más, están haciendo una labor impecable. Estamos a través del programa Emplea haciendo posible y de programa los programas de emergencia social, estamos haciendo posible que haya más contrataciones en servicios sociales y en todo este complejo entramado de lo que es los servicios sociales, sí es verdad que existe una externalización que es la de la ayuda a domicilio. Una ayuda a domicilio que viene a cargo de la Junta y que presta el Ayuntamiento y ahora mismo lo hace a través de una empresa privada. Lo cierto es que hemos trabajado intensamente con el Grupo Ganemos para que esa gestión externalizada fuera
de gestión directa, volviera a ser gestionada por el ayuntamiento, y entendemos que así se podrá prestar un servicio adecuado y se podrá tener toda la competencia en materia de inspección, porque realmente con el marco legislativo que tenemos actualmente, la externalización pone muchos límites a esa labor de los poderes públicos. Es muchísimo más fácil contratar con terceros que el ayuntamiento haga las cosas, aunque sea mucho más barato. Eso es lo que nos establece la legislación actual. Ese es el marco legislativo que tenemos, aunque pueda parecer paradójico. En este camino de municipalización, curiosamente, debe ser que sus concejales también actuaban a título personal. Nos hemos encontrado con el impedimento de Ciudadanos permanentemente, y nos hemos encontrado con la barrera también del Partido Popular o de UCOR, que no estaban precisamente por esa labor. Un muro para ti, ¿no? Por esa labor. No, las cosas son como son, y ahí están las actas de los plenos, y ahí están las actas de las comisiones, para que podamos también, Alba, contrastarla perfectamente. Eso está ahí, y las declaraciones que han ido haciendo el Grupo Ciudadano a lo largo de estos 4 años, no a título personal, tenemos otra concepción de la realidad, a título político y de grupo, y que ha estado clarísimo, y lo acaba de decir. No nos oponemos a esa externalización, que el ayuntamiento inspeccione, con independencia de cuál sea la legislación, y de que si no yo me la invento, y lo digo irónicamente, claro está, pero lo que queremos es realmente que esa función la cumplan desde la seguridad, desde la dignidad del trabajo que da el poder público, y desde la garantía que da el poder público. Que tenemos distintas concepciones de la realidad, pero yo quería matizar que yo no veo mal que desde el sector civil o el sector privado intervengan en los servicios públicos y en los servicios sociales. Yo creo que hay instituciones que están haciendo una labor muy buena en todos los aspectos, como puede ser el Banco de Alimentos, como puede ser Cáritas, como puede ser Cruz Roja, que no dejan de ser sociedad civil que está participando en los servicios sociales. Pero eso es completamente diferente a lo que es el encargo a una empresa privada de lo que es una gestión que puede realizar el ayuntamiento. No confundamos. Me remito. El ayuntamiento tiene convenios con entidades sociales que precisamente se coordina perfectamente, sin abandono de sus competencias, pero sí se coordina con esa labor que realizan esas otras instituciones. Nadie lo niega, nadie está en contra de eso, sino de lo que estamos hablando es de si es preferible la gestión directa a la gestión privada. No, que me circunscribo a los puntos de Córdoba laica, ¿no? Yo quería incidir que me parece que hay uno de los puntos que dice de que los servicios sociales tienen que estar prestados por servicios públicos. Eso es, sobre todo. Por eso en ese punto, ¿entiendes? Yo quería indicar que desde nuestra idea y concepción se trata fundamentalmente de que los servicios sociales no es caridad, ni es algo que lo hagan ONGs o determinado tal, que es una responsabilidad y una obligación del Estado. Por eso no es cuestión ni de Cáritas, ni del Banco de Alimentos, sino de los ayuntamientos, que son el Estado cercano en cada sitio. Esa es nuestra cosa. Antonio, no te preocupes, que por ahora el ayuntamiento asume sus competencias y sus responsabilidades. Yo voy a un matiz nada más, insistir en una mayor regulación, una mayor legislación de competencia a los ayuntamientos sobre este tema, porque, fijaros, hay un dato claro. ¿Cómo se llaman cuando los ayuntamientos no tienen y crean su órgano de participación? ¿Por qué se llaman unos municipales y otros locales? Dejo esa reflexión ahí. Que hubo una petición de que todos los servicios sociales de la Junta de Andalucía pasaran al ayuntamiento. Y yo creo que la Junta de Andalucía se negó también. Ese es el problema que tenemos a la hora de bueno, yo creo que pasamos al bloque segundo, según habíamos acordado previamente, que tiene que ver con todo lo que sería neutralidad de la institución pública, para que no exista discriminación a nivel de las distintas ciudadanías. Voy a centrarlo en unas cuantas preguntas que tienen que ver con los puntos 4, 5 y 6 que nosotros hemos planteado desde Europa Laica a los distintos grupos municipales. Y por concretarlo, se puede plantear la participación, presencia como autoridad, no a título personal, como autoridad
en los actos de tipo religioso de una determinada confesión. Esa sería una. Voy a decir las 2 o 3 que tienen que ver para que luego sea más fácil el debate. De manera inversa, es lógico dentro de esta Constitución que actos del Estado se realicen con ceremonias religiosas, y hay algo que aquí en esta ciudad ahora mismo pues está en gran debate. Aquí tenemos personas que han tenido que ver bastante con los movimientos ciudadanos y vecinales y todo eso, y ahora mismo hay una preocupación y unas manifestaciones de todo este tipo de colectivos por el uso del espacio público, y concretamente pues con el tema de las actividades procesionales, y más específicamente con la Semana Santa, sobre todo desde que tiene el itinerario, la carrera oficial de los últimos años. Bueno, yo creo que de momento con eso tenemos para ir planteando. Luego, si eso, seguimos. ¿Quién empieza? Yo mismo. Bueno, sin duda que la evolución y la gestión en los actos religiosos por parte de los ayuntamientos, a veces con falta, e insisto mucho en la legislación, donde los ayuntamientos pudieran pisar un poco más fuerte, pudieran actuar de una forma más clara y evitáramos a veces la ambigüedad en determinadas cosas como vamos a analizar aquí. Realmente el Ayuntamiento de Córdoba sí que tiene claro y prácticamente no participa en ninguno de los actos religiosos. Eso está acordado por pleno municipal y está perfectamente arreglado y asumido, yo creo que casi por todas las corporaciones, al menos hasta la última, ¿no? Sí es verdad que salimos de los eventos que tienen mayor esplendor y en la Semana Santa en la ciudad, y prácticamente, como vemos, que siguen acompañándose por representantes de las Fuerzas Armadas, tanto autonómicas como del Estado español, como militares del Ministerio de Defensa. Bueno, ahí se le escapa un poco a la política local poder decir o poder poner freno o posicionarse ante lo que parece que está aceptado popularmente, de que eso es una tradición, que forma parte de... Realmente es bueno que si avanzamos a una sociedad con más libertad de conciencia, que sería uno de los perfiles que deberíamos de buscar, un perfil, o definiendo algo que deberíamos de aclarar muy bien. El laicismo o la cultura laica no es antirreligiosa, con lo cual pueden convivir en la sociedad perfectamente. Sí deberíamos desde los poderes públicos dejar claro y separar lo que es la Iglesia y el Estado, de forma que no sigamos alimentando las confusiones que actualmente se dan en la sociedad actual. Yo totalmente de acuerdo con Pepe en ese sentido. Habría que hacer una clara división. No creo que se pueda asistir como autoridad a ningún acto religioso, y en todo caso sería a título personal. Lo que ocurre es que desde algunas corporaciones, y en concreto del anterior mandato, sí ha habido una explotación clara de lo que es la asistencia a actos religiosos, e incluso en una primera fase, es verdad que todo eso fue atenuándose en una primera fase, exaltación de actividades religiosas, como pudiera haber sido en la vela de la Fuensanta, que había costado mucho que los programas de actividades de la velada fueran completamente separados en lo que se organizaba por el ayuntamiento de lo que eran los actos religiosos, y que sin embargo pues llega a un momento de unión con la llegada del Partido Popular al gobierno de la ciudad. En ese sentido, desde Izquierda Unida lo que queremos es seguir profundizando en esa separación. Yo creo que este grupo municipal ha sido intachable en ese comportamiento de laicidad al que nos comprometimos en nuestro anterior programa y al que nos comprometemos en el actual.
Por supuesto, no asistencia como autoridad, eso está absolutamente descartado, no celebración de actos religiosos promovidos por el ayuntamiento, y hay que revisar algunas cuestiones que tradicionalmente se han mantenido, pero que no dejan de ser un sinsentido, como el palco de autoridades en Semana Santa, que ha llegado el momento de retirarlo, sinceramente. Estamos hablando del palco de autoridades. El uso del espacio público tiene que ser compartido por todos los vecinos y vecinas, y debe ser regulado. Debe ser regulado. Lo que pasa es que aquí hay intereses de algunas entidades religiosas que quieren seguir manteniendo privilegios sobre el uso del espacio público que no deben ser consentidos. Una cosa es que ese espacio público esté al servicio de lo que es una fiesta tradicional, una fiesta popular, y otra cosa es que suponga un uso privilegiado sobre el de otro ciudadano o otra ciudadana. Bueno, nosotros creemos que la religión pertenece al ámbito privado, eso está muy claro, ¿no? Pero sin embargo hay un acervo cultural y también hay un colectivo que realmente en nuestra ciudad, si nos circunscribimos a nuestra ciudad, que tiene mucha fuerza, que es la Iglesia Católica, en todos los ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito cultural. Incluso, entonces, yo no veo mal que haya una representación del ayuntamiento, como cualquier colectivo que es, con respeto y evidentemente evitando los privilegios. Bueno, yo, resumiendo un poco, nosotros estamos de acuerdo en la separación total entre Iglesia y Estado, como no puede ser de otra forma, pero claro, es evidente que en España la Iglesia Católica tiene un privilegio que se manifiesta, como has indicado tú anteriormente, en el concordato de 1979, que se firmó con el Estado Vaticano. Pero eso no quiere decir que no queramos contribuir a hacer una sociedad de convivencia pacífica entre personas creyentes o no creyentes, o creyentes en diferentes confesiones, pero la tradición se apoya, ¿no? Apoyamos las tradiciones, pero no necesariamente las autoridades con representación administrativa tienen que estar presentes. Yo creo que eso queda a título individual y subjetivo, ¿no?, de cada uno. Yo creo que más o menos habéis puesto cada lo uno. Mismo, casi. No sé si no se ha entrado, salvo algunos, con el tema de los espacios públicos, el tema de la carrera en concreto, la carrera oficial, los 368 actividades procesionales en un año, en 2017, en las calles, y si eso debe de regularse como cualquier otra actividad, que no creo que se pueda permitir a cualquier organismo, organización privada, ese uso del espacio de esta manera. Yo creo que se debe de regular con igualdad, como cualquier otra celebración que utilice un espacio público. Tenemos que garantizar de seguridad. Hecho, cuando se realiza cualquier actividad de tipo religioso, Semana Santa, por ejemplo, hay un convenio con el ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la agrupación de cofradías, para la realización de esa actividad, y creo que ahí las dos partes, cuando llegan a un acuerdo, yo creo que hay que cumplirlo. Una cosa es el convenio, otra cosa es la carrera oficial, no confundamos. Y sobre todo la excesiva utilización del espacio público. De hecho, se creó una comisión del casco histórico donde estaba invitada la agrupación de cofradías, que se niega a asistir. O sea, niega la posibilidad de que vecinos y vecinas debatan y discutan sobre el uso del espacio público. Y estamos asistiendo a una proliferación ya de procesiones que impiden la movilidad de muchas personas, que no están precisamente respetando el sueño de vecinos y vecinas, que suponen trastorno para las calles afectadas, y que la agrupación de cofradías intenta imponer como un derecho sin respetar los derechos a los que la convivencia nos tiene acostumbrados. Yo creo que es fundamental que se recupere el diálogo por parte de la agrupación de cofradías,
que podamos hablar de estos temas y sobre todo respetar también la opinión contraria de vecinos y vecinas en ese uso del espacio que es de todo y todo. Yo quisiera añadir brevemente un detalle, si me lo permitís. Brevemente. Vamos a cortar. Tenemos que remontarnos al conflicto y al deterioro en la convivencia en algunas zonas donde se desarrollan algún evento de tipo eclesial, porque el reglamento de espectáculos genera ese problema. A una asociación vecinal se le pide, para desarrollar una pequeña verbena de pequeño formato en su calle y en su zona de convivencia, un plan, un proyecto con todas las garantías. Poner en la calle una procesión o un vía crucis no requiere nada más que comunicarlo a la ciudad, sin más, no tiene más exigencia. Creemos que hay una gran diferencia entre lo que se le exige a un colectivo ciudadano, de mujeres, de hombres, y si no, hay que ver y leer esa ley que perfectamente lo aclara. Sin embargo, ahí da una licencia que al resto de entidades en la ciudad no la obtiene. Entonces es muy fácil organizar un evento en la ciudad cualquier día, cualquier mañana, cualquier tarde, porque simplemente lo que hay que hacer es comunicarlo. No tiene más requisitos y creemos que ahí hay una diferencia importante. Pues vosotros y vosotras sois los que tendréis que ponerle a esto si lo veis así. Una matización que tú eres del Movimiento Ciudadano. El colectivo de las cofradías me parece que es el más numeroso, más de 20.000 ciudadanos. O sea, parece también, que la mayoría puede imponerse sobre la minoría. No, digo, eso no es la democracia, ¿eh? No, Alba, simplemente lo que quiero decir es que hay que tenerlo en cuenta. Ya, también, pero es que la democracia supone un respeto a la minoría. Como colectivo vecinal. O sea, estoy de acuerdo ahora mismo con lo que ha dicho, sé que cambia el reglamento, porque realmente el reglamento da un privilegio, pues evidentemente hay que cambiarlo. Muy bien. Pues yo creo que es un buen momento para pasar, porque vamos con el tiempo regular, una pequeñísima pausa para publicidad. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Una mañana de un domingo. Pasamos a debatir ahora sobre privilegios económicos y fiscales. Un estudio de Córdoba Laica demostró que el Ayuntamiento de Córdoba dejaba de recibir casi 1,5 millones de euros anuales por la exención del IBI a inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica no dedicados al culto. Se aprobó una moción para pasar los recibos del IBI relativos a estos bienes, pero hasta la fecha no se ha hecho. Tribunales de la Unión Europea se han pronunciado sobre la competencia desleal que existe en este tipo de exenciones, y el propio Papa, en una reciente entrevista, no dudó en declararse a favor de pagar impuestos como cualquier ciudadano. ¿Están de acuerdo en la publicación del listado de exenciones de impuestos municipales? ¿Llevarán adelante la moción aprobada sobre el pago de los recibos del IBI? Tercera pregunta. Después de los informes de la Comisión sobre la mezquita, ¿piensan acometer alguna acción para demandar la titularidad pública de este monumento? Y sobre declarar la nulidad de los bienes inmatriculados por el obispado. ¿Están de acuerdo en no ceder suelo público o inmuebles para uso de confesiones religiosas? Son muchas preguntas, están encadenadas, pero si hace falta pues las repetimos o van en esta dirección todas,
se refieren a privilegios, exenciones ¿Quién empieza? fiscales. No, estamos de acuerdo que la Iglesia pague el IBI que le corresponde, sobre todo de los inmuebles que tiene, que no pertenecen ni al patrimonio del patrimonio, ni tampoco son BIC, me parece que se llama, ¿no? Bien de interés cultural. Todo lo que no sea basado en ese en el tema de patrimonio y el tema de Centropic, yo creo, estoy de acuerdo en que paguen el IBI correspondiente y que paguen los impuestos correspondientes, ¿no? En cuanto a la cesión de terreno público, yo creo que en libre competencia deben de entrar, o sea, la Iglesia, o sea, si realmente hay terreno para que el ayuntamiento le ceda para un colegio, yo no veo ningún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? La pregunta es sobre la mezquita, la titularidad claro, de la mezquita y los bienes inmatriculados. En el 2015 participé yo en un debate que me parece que organizasteis vosotros, que se habló del tema de la propiedad de la mezquita. Yo creo que ese tema ahora mismo, yo creo que está un poquito está en régimen judicial. Creo yo que ahora mismo el tema de la mezquita y el tema de las inmatriculaciones, nosotros creemos que la mezquita debe estar bajo el paraguas de la administración. No te voy a decir que tenga titularidad pública, pero sí bajo el paraguas, y que siga un acuerdo entre las tres administraciones, que puede ser la Junta de Andalucía, como puede ser el Cabildo y como puede ser el Gobierno Central, que cada uno tiene sus competencias para que realmente la mezquita pues tenga se cree un patronato o se llega a un tipo de acuerdo para que realmente esa polémica que hay, que yo creo que no está ahora mismo en la calle, pues cese. ¿Quién sigue? Bueno, es que yo estoy todavía anonadada con las manifestaciones que acaban de hacerse, porque no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué votó en contra Ciudadanos del dictamen de la Comisión de Auditoría de la Deuda, que decía claramente que se tenía que estudiar y que se tenía que reivindicar de la Federación Española de Municipios y Provincias que se elaborara la legislación oportuna para que se pueda cobrar el IBI a la Iglesia? Y votó en contra. Es más, no quiso participar de los debates de la comisión porque consideraba que eso no iba a ser productivo ni tenía nada que decir. Participó en la primera, creo yo. Luego nunca más. Que estoy de acuerdo en que la Iglesia pague el IBI, ¿no? No, pero ¿por qué votó en contra de las conclusiones de la Comisión de Auditoría de la Deuda? Es que decís una cosa, pero luego a la hora de la verdad votáis la contraria. Eso no vale. Eso no vale. Hombre, si está a favor de que se cobre el IBI a la Iglesia, yo no sé en qué condiciones se presentó esa moción, ni de qué manera se presentó, ni cómo se hizo Alba en un momento dado. Yo te estoy hablando hoy, por día eso, 23. Ya estamos acostumbrados a eso en Ciudadanos, y eso no, pero vamos, decirlo con tanto descaro me parecía un poco que había que poner sobre la mesa lo que habéis hecho estos 4 años en el ayuntamiento. En relación a las preguntas, decir que están recogidas plenamente en nuestro programa, tanto la reivindicación de la titularidad pública de la mezquita como la gestión a 3 bandas de la misma, cosa que creemos absolutamente necesaria para su salvaguarda y también para un uso racional de la misma, que garantice además todos los elementos patrimoniales de la mezquita. Y había otra pregunta. Sí, sobre las inmatriculaciones. Las inmatriculaciones. Sí. Hombre, ya hemos trabajado mucho ese tema junto con la plataforma de la mezquita de todos y todas, con Córdoba Laica y con la comisión y la Comisión de Auditoría de la Deuda. Es algo que creemos absolutamente fundamental, que haya un cambio legislativo, que se elimine ese privilegio absurdo de considerar claro, ya está terminado, pero ahora lo que hay que hacer es revertir el daño que se hizo, entendiendo que efectivamente toda esa jurisprudencia europea debe ser aplicada cuanto antes en España. Lo que ocurre es que a los ayuntamientos somos, digamos, la parte débil del Estado a la hora de hacer estas reivindicaciones. Hay sentencias
pero tenemos que ir bien por bien, elemento por elemento, cuando esto desde el punto de vista del Estado tenía que estar ya solucionado. Bueno, nosotros tenemos claro que la mezquita es patrimonio de la humanidad, así está declarado, pero es que es un bien público, siempre ha sido un bien público y sigue siendo un bien público, diga lo que diga la inmatriculación, porque todos sabemos, no es largo, y yo tampoco soy experta, no voy a detallar todo el camino tan sinuoso y dificultoso que ha tenido especialmente la plataforma por la mezquita, ¿no? Pero es voluntad política lo que hace falta. Está todo ya dicho. Y voluntad judicial también, ¿no? Pero sobre todo voluntad política. Bueno, sí. Voluntad política. Porque que eso fue un amaño de leyes que, bueno, que no vamos a entrar en detalle, pero que... Pero si yo digo, si está ahora mismo la titularidad en el ámbito judicial... No, es que yo no... Yo creo que nosotros seguimos entendiendo que la mezquita es un bien público. Pertenece al pueblo de Córdoba y al pueblo de España y a la humanidad. Lo que tenemos que cuidarla muy bien. Eso está claro. Y al hilo de lo que hemos hablado antes, de la carrera oficial, de las procesiones y tal, se debe de exigir que no se dañe. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo es patrimonio de la humanidad la mezquita, sino es que es todo el entorno histórico. Y eso se ha convertido, me parece a mí, yo no he ido, pero creo que por lo que las imágenes que he visto, en una ratonera, que si hay cualquier percance, no sé si cumple con los medios de seguridad que se le exigen a cualquier acto público. Habría que extremarlo. ¿Te refieres a la Semana Santa? Sí, me refiero a la Semana Santa y me he desviado un poco del tema. Bueno, no quiero repetir lo que he empezado antes diciendo, ¿no? Que nosotros que lo llevamos en el programa electoral municipal, el cobro del IBI a todas las propiedades de la Iglesia Católica que no sean utilizadas en culto o en algo social, alguna asistencia. Pero es que ahora yo quería hacer una pequeña matización, pequeña aportación para que sigáis debatiendo. Digo por lo de la voluntad política. Recordar, Europa Laica planteó antes de que fuera derogada la ley, porque todavía se podía ir al Constitucional, puesto que no estaba derogada, antes le planteó el hacer un recurso en la ley de inmatriculación. Sí, un recurso que necesitaba 50 diputados. No se consiguieron. Por eso digo que no se consiguieron. Política lo que hace falta. Tampoco se consiguió claro, una iniciativa promovida en el Parlamento de Andalucía para que no tuviéramos que necesitar esos 50 diputados y diputadas, porque precisamente la comunidad autónoma puede hacerlo. Y esa iniciativa de Izquierda Unida, en tal sentido, también fue votada en contra por el resto de los grupos políticos. Bueno, también había un informe que iba a ser la Junta de Andalucía que no se le dio luz nunca, ¿no? Luego todo abunda. Y segundo, que ya va razón a que hace falta voluntad política. No, lleva razón en cuestión de voluntad pero política. De algunos. De los que pueden. No, me ha venido a la luz de que lleva razón en cuestión de voluntad política, porque durante el franquismo la mezquita fue pública. Porque realmente había una ley que decía que todos los templos de culto eran de titularidad pública. O sea, evidentemente también se puede cambiar, entiende la ley. Pero ¿qué ocurre? Que entonces entramos en conflicto, porque ahora mismo el Cabildo considera que ya tiene toda la propiedad y que demuestra. Entonces ya entramos en territorio ya no político, sino entramos en territorio jurídico. Entonces ahí ya realmente que sean las leyes las que... No hay base jurídica. Yo creo que en estos 4 años hay que resaltar, y ha habido valentía institucional, respaldando la iniciativa de las organizaciones civiles de la ciudad, que han hecho unas peticiones y propuestas muy claras hacia dónde debe de ir la institución municipal. Yo creo que ella ha cogido ese camino, ha planteado ese trabajo, lo ha desarrollado bien y ha puesto en tesitura por primera vez y en duda, y aclarándolo por supuesto, quién es ese bien, de quién es ese bien patrimonial y hacia dónde queremos ir, ¿no? Para salirnos de esta situación desgraciada que se genera con una ley hipotecaria sin precedentes en la historia de este país y nos ha llevado a una crisis sin necesidad, ¿no?
Los impuestos deben de ser iguales para todos los ciudadanos y para todas las organizaciones empresariales, eclesiales y de cualquier índole, pero no solamente los impuestos, sino los bienes y que emiten impuestos que no se emiten desde los municipios, porque el IBI es un impuesto que se emite desde Madrid y el ayuntamiento lo gestiona, pero otros impuestos como pueden ser los de vehículos o de residuos o de cualquier otra cosa, todos debemos pagar, porque hemos tenido un conflicto también con otra multinacional y también se escapan de puntillas. A los municipios hay que darle entidad y hay que darle una legislación clara, y ahí debemos de crecer con políticas municipalistas, que en las 2 primeras décadas de esta democracia joven avanzamos muchísimo y que después tuvimos un frenazo importante. Hay que entrar en el carril del municipalismo y volverlo a ganar, y volver a potenciar los espacios de participación. La FEN en estos 4 o 5 últimos años no ha servido para nada y hay que reforzarla, y yo creo que es un cauce de participación importante para los municipios, y ahí debemos otra vez de ir contando las experiencias positivas, cómo desarrollamos, cómo crecemos y cómo resolvemos problemas que afectan a la cercanía, a la proximidad y sobre todo a nuestros vecinos, al día a día, en definitiva, que es la labor principal que tiene un ayuntamiento. Bueno, falta contestar una pregunta, sí, que creo que es la que el listado de bienes inmatriculados, ¿no? Sí. Vamos, nosotros estamos de acuerdo por el nivel de transparencia, pero dentro de la ley de protección de datos, que realmente sí lo permite o no lo permite. El listado la del 17, nos referíamos al listado de bienes exentos de pago de impuestos de bienes inmuebles, del IBI. Ese listado. Si el ayuntamiento, los servicios jurídicos del ayuntamiento lo creen preceptivo darlo, nosotros no tenemos inconveniente con simplemente por la transparencia. Eso es. Bien, parece que en esto yo lo que saco una conclusión, parece que en este punto que tantos problemas está dando y que tanto nos podía beneficiar a la ciudadanía, porque estamos sin ingresos. Hombre, sin ingresos no hay política. Creo que con los 4 partidos que estáis aquí, que a su vez, si esta es la opinión que estáis manifestando aquí, se traslada en vuestros partidos a nivel estatal, el cambio, la voluntad política, si existe en esos partidos, la jurídica con el cambio se hace en el Parlamento. Una ley con otra ley se cambia. Nosotros lo hemos demostrado ya en reiteradas ocasiones, esa voluntad política y ese trabajo hecho en favor de esa voluntad política. Que lo quería decir, que siempre ha sido voluntad de ciudadanos, el tema del IBI y la Iglesia. No sé en qué moción y a qué te refieres, ya lo investigaré, se presentó, ni en qué y cómo estaba encuadrada esa moción. Bueno, yo sí puedo, yo estaba presente porque fue una propuesta de Córdoba Laica, en lo del IBI en concreto, no ya lo de la deuda, donde también en esa comisión participamos en un parte, pero sobre todo en la moción. Fue una propuesta nuestra y estuvimos en el pleno porque un compañero de Córdoba Laica intervino defendiendo la moción y los votos fueron en contra de Ciudadanos, del PP y de UCOR. Eso fue así. Pero que no sé cómo estaría englobada esa moción, si solamente era nada más que el tema de IBI o había incluso más puntos. Era el IBI. Ha ido un poco por libre el grupo municipal, Antonio. Tenéis que reconocerlo, no pasa nada, pero ha ido un poco por libre. ¿Terminado? No creo que no. Yo no te puedo decir si yo no creo que haya ido por libre, yo creo que ha estado muy dirigido, de hecho. No es el motivo del debate. Cuando queráis hacemos un debate sobre entender la libertad eso lo de los concejales dentro del ayuntamiento, o sea que también que habría que hablar también mucho de tu grupo y del grupo de Izquierda Unida, o sea que de todos, ¿entiendes? No solo de Ciudadanos. Os dejamos que ese debate lo tengáis. cuando queráis aquí. No con nosotros, porque no es nuestro objetivo como asociación. Pasamos, si os parece, al punto 4, que se trataría de favorecer todo este tipo de igualdad que estamos planteando, que es necesario si queremos seguir el derecho constitucional a confesionalidad y por tanto de no diferenciación por motivos religiosos o no religiosos y todo eso, y lo concretamos en 2 o 3 cosas para que no
¿creéis que debe de haber un protocolo para la realización de ceremonias civiles? Es decir, para acogimiento civil, lo mismo que cuando hay personas que nacen, criaturas que nacen, haya un acogimiento civil donde el ayuntamiento de esa nueva ciudadanía, tal como nosotros presentamos en la moción recientemente, esa de diciembre, que está pendiente por ahí, y que hablaba de actos cada X tiempo, vosotros eso ya sería cuestión de decidir, donde a las nuevas personas ciudadanas que hay en el municipio, sean religiosos o no sea, tengan o no tengan, se bauticen o no se bauticen, a todas las personas que nazcan en un determinado tiempo, hacer un acogimiento como comunidad ciudadana, como comunidad civil. Esa sería una. El tema de los matrimonios civiles está bastante desarrollado. Falta quizás, nosotros planteábamos también que faltaría el concretar, el dar más facilidades en cuanto a los edificios que se puedan usar, el tiempo, los horarios, todo eso, para que no se eternicen la espera de mucho, que ya no existe. Eso no ocurre ya. Y luego en colapsado el servicio, lo que está menos desarrollado, que es la despedida civil. Parece que hay como 3 etapas en la vida, que es nacer, casarse y morir. Entonces, dentro de esto, el desarrollar las ceremonias civiles en ese sentido y hacer un protocolo, que ya hay en muchos ayuntamientos al respecto, y que parece, con las conversaciones que tuvimos tanto con Izquierda Unida como con el PSOE en verano, o con Ganemos, que era lo que estaba entonces en el ayuntamiento, parecían que les parecía una idea estupenda. Entonces, bueno, estáis con Ciudadanos, no nos ofrecimos, pero no nos llamaron para hablar, y bueno, está ahí sobre la mesa. Luego hay otra cuestión que sería el tema de los cementerios y los tanatorios, que sean de neutros, quiero decir, que no tengan que tener un determinado símbolo o no, y que cada persona cuando llegue organice su actividad, exactamente, el acto de despedida que entienda oportuno, como lo entienda oportuno. Y luego el ir facilitando, porque con las tradiciones y con todo eso, pues al final, si no se va haciendo algo, seguimos perpetuando tradiciones. Si no se hubiera planteado alguien que la oblación no se podía hacer, todavía seguiría en el mundo muchísimo más de lo que hay. Entonces, por ejemplo, en ir planteando que las fiestas de todo el mundo deben ser fiestas civiles y no de una confesión religiosa, que era antes, cuando este Estado era religioso, de una determinada confesión, el tipo de nombres de calles, de edificios, etcétera. En ese sentido, bueno, más o menos va la parte esta. A mí me ha llamado la atención el tema de los tanatorios, ¿no? O sea, los tanatorios, yo recuerdo que en tanatorios lo que hay es un sistema de cortinas, donde realmente se tapan todos los símbolos religiosos, y realmente quien quiera hacer una ceremonia civil la puede hacer perfectamente, ¿no? Pero hay que tapar. Pero eso ya es que depende, o sea, lo que no podemos ahora mismo es prohibir, o sea, si alguien quiere hacer una ceremonia religiosa, ¿por qué no lo puede hacer un tanatorio? ¿Entiendes? O sea, después, desde el punto de vista empresarial, cada tanatorio que lo haga como que conveniente, ¿no? En el segundo, el tema de la acogida, realmente yo hasta ahora no lo había pensado ni reflexionado, o sea, ni realmente si es una demanda de la sociedad como para que haga ese tipo de acogida. En principio no me parece mal a título personal, no sé, a título de partido, porque realmente esa demanda no la hemos nunca reflexionado ni nunca la hemos debatido, ¿no? Pero si realmente hay una demanda, no me parece mal que se haga por parte del ayuntamiento. Y la otra pregunta, que ya como son tantas ya se me escapa. La despedida. Bueno, las ceremonias son las tres pasos. Pues, y luego la vida. Y la despedida. Bueno, yo creo que en este aspecto la sociedad va muy por delante, sí, aunque no lo hayamos analizado desde los partidos políticos o desde otras organizaciones, pero realmente la demanda de la primera fase de la vida, que puede ser el nacimiento, y darle la bienvenida al nuevo ser, al
niño o niña que llega, prácticamente ya hay muchos municipios en España donde ese acto ya está muy institucionalizado. Primero fue promovido por las instituciones públicas y ya desde las iniciativas privadas se atiende esa demanda porque la sociedad lo tiene totalmente incorporado. En la segunda fase, que podemos hablar de los matrimonios civiles, bueno, pues el servicio en muchas ciudades es colapsado y aquí en Córdoba lo hemos vivido. Afortunadamente el servicio ha crecido y se atiende con normal regularidad, con una oferta amplísima, en distintos espacios municipales, en horarios cómodos y sin ningún tipo de problema. Es más, esta ley se ha desarrollado un poco más y hoy ya, pues, si no quiere acudir a la institución municipal, se puede celebrar incluso en la notaría, por ejemplo, mediante una cuota, mediante un pago, donde ahí ya, pues, quien quiera hacerlo más rápido o más ágil puede verlo por ahí. Quiero decir que la demanda a ese nivel, sobre todo de boda, está muy atendida. En la despedida es verdad que es falta de espacio la que tenemos en la ciudad, porque la despedida se está desarrollando desde hace muchos años y atendiendo desde los planos civil, religioso, en una religión evangélica, en cualquier tipo. Eso se está haciendo en la ciudad. Ese tipo de despedida, quienes acudimos, pues, a despedir a algún amigo, amiga o algún familiar, bueno, y nos acercamos, vemos como perfectamente esa despedida está perfectamente regulada, hecha y atendida. Quizás habría que incidir más en ella en cuestión de espacio, para darle más o realzar más el acto civil, ¿no? Porque a veces hay que vestir o correr una pequeña cortina para que en ese espacio donde se celebran otro tipo de actos, pues sea más, tenga más entidad esa despedida que buscan la familia. Pero ahí hay una realidad. En las despedidas yo creo que por parte de las instituciones públicas se ha privatizado en exceso. Yo, de todas maneras... Sí, pero yo iría más, antes de la despedida, a esos depósitos que han funcionado, anatómicos estamos hablando, que han funcionado desde el espacio público y hemos llegado hasta ahí. Yo creo que habría más que regularizar o normalizar esa fase de que se presta desde una mayoría, pues son en hospitales y la mayoría afortunadamente son públicos. Ese espacio habría que recuperarlo a lo público y no dejarlo en lo privado. Y de hecho en esta ciudad se ha generado algún problema con las empresas de tanatorio donde creemos que sin razón ninguna. Eso habría que regularlo de alguna forma donde dejáramos ese problema resuelto. Yo el planteamiento, por aclarar un poco, el planteamiento de Europa Laica no es que exclusivamente que se facilite, que tal, es que los ayuntamientos entiendan que son la institución de los ciudadanos y por tanto que ellos es una cosa activa del ayuntamiento de recibir. No es decir, si tú quieres ven que yo te doy un local, sino es que entender que representamos a esa ciudadanía y que nos parece lógico recibirlos y despedirlos como institución. Bueno, en Izquierda Unida desde luego no tenemos una postura unánime en torno a esas ceremonias civiles, pero sí que creo que estas cuestiones, y creemos y estamos convencidos de que estas cuestiones quedarían solventadas si se promoviera un reglamento como propone Córdoba Laica y como o Europa Laica y como se ha hecho en el Ayuntamiento de Rivas y como creemos que se puede hacer perfectamente en el Ayuntamiento de Córdoba, y así lo hemos reflejado en nuestro programa recogiendo ese sentir. El tema es efectivamente que en esa inserción de la ciudadanía dentro de los derechos civiles sí que es conveniente un elemento de pedagógico, educativo, que nos parece realmente interesante. Ahora bien, todos los momentos privados deben ser acompañados por la oficialidad, pero sí creemos que debe existir una predisposición activa del ayuntamiento a facilitar que esas ceremonias privadas
se puedan dar con total neutralidad, igualdad y sin necesidad de ir tapando con cortina. Eso es un proyecto largamente ansiado dentro de precisamente de la empresa municipal de cementerio, el poder tener un edificio para que no haya necesidad de ir alterando elementos religiosos. Siempre quedan las vitrinas, siempre quedan otras cuestiones, y que no haya que ir tapando, sino que tengan su propia entidad para todas las confesiones, para que los elementos religiosos sean movibles y para que en todo momento pues se garantice que es un espacio al servicio de toda la ciudadanía con independencia. Creo que no había intervenido. Yo no había hablado, no he podido. Bueno, dejamos que intervenga, pues estamos ya con el tiempo pasado. Casi es una opinión más que todo personal. Si la sociedad demanda estos actos de acogimiento, y bien, estaremos predispuestos. Pero yo creo que tampoco todos los actos que suceden en la vida necesitan un equivalente civil al religioso, ¿no? Porque siempre que sea voluntario y no obligatorio, no sé, la muerte quizás, porque eso es inevitable, pero los demás no hace falta. Una matización, ¿no? O sea, estos son datos del barómetro de marzo, que lo saca de vuestra página, del CID. El 78% de la población se considera católica, practicante y no practicante. Te lo dice una persona que no es religiosa, ¿no? Entonces, son datos que están aquí. Entonces, eso quiere decir de que yo creo que no, es un colectivo 60 católicos no practicantes 47,5, católicos practicantes, datos de vuestra página, 21,1, o sea, del barómetro. Con eso lo que quiero decir simplemente que hay que tener en cuenta nada más que ese colectivo. No, es que me extraña porque lo sigo todos los meses. En fin, venga. Ya está. Sí. Simplemente, o sea, te lo dice una persona que no se considera una persona religiosa, ¿no? Sí. Es que no estamos hablando de mayorías o minorías, estamos hablando de igualdad. Ya. Y en ese sentido, me da igual lo que se considere la mayoría de la población, porque tiene también la importancia de lo que yo me considere mi creencia. Existe libertad de credo, existe libertad ideológica, existe libre expresión, y por tanto esto no está sujeto a mayorías o minorías. Los derechos fundamentales no están sujetos a mayorías o minorías, por favor. Y la igualdad no está sujeta a mayorías o minorías. No, yo solamente he hecho la matización para que se tenga en cuenta, o sea, que parece que no olvidamos de ese dato, simplemente. Sí, bueno, yo creo que es que no hemos pasado ya sobre lo que acordamos de tiempo, ¿no? Finalizando. Por tanto, lo único que, bueno, como final, pues decir si creéis, alguien lo ha manifestado, pero no sé, para que quede claro de cada uno de los grupos, si se cree conveniente ese reglamento de laicidad municipal en Córdoba. Y ya hay algo que, bueno, eso ya denota es una cosa ya para sobresaliente. Si como en algunos sitios se está planteando ya una oficina de seguimiento y de apoyo para lo mismo que en otros aspectos a la ciudadanía, para ayudar en estos temas, lo que sería una oficina municipal del laicismo. Yo brevemente, podemos llevar a gala en Córdoba la participación ciudadana, espacios donde se favorezcan, bueno, y se canalicen todo ese tipo de peticiones de comportamiento, de nuevas culturas. Yo creo que habría que asumirlo desde la institución municipal y efectivamente crear un cauce de participación donde este tipo de demanda pues esté perfectamente arreglada, esté recogida en el reglamento de participación ciudadana y tenga el respaldo de la corporación municipal, que es quien le da sostén a este tipo de espacios, este tipo de cauces. El reglamento de participación ciudadana no está aprobado solamente por quien gobierna, el reglamento está aprobado por la corporación, que así lo aprueba, lo hace suyo y lo desarrolla. Entonces ese espacio yo entiendo que sí, que deberíamos atenderlo desde ahí. Creo ya un intento en esta legislatura, ¿no?, de hacer un reglamento que fue rechazado, ¿no? Lo presentó. No sé si es un reglamento que lo presentó Ganemos y Izquierda Unida, y con contra de Ciudadanos, PP y UCOR y
¿El reglamento de laicidad? No. No hubo, sí hubo una moción en septiembre sobre aspectos de la creación laicidad, del reglamento, ¿no? de laicidad. Te lo digo porque investigando un poco había algunas cosas tema, entre ellas el reglamento. Pero bueno, como no son personas nuevas y estamos en otro momento y la sociedad sigue evolucionando, yo creo que las cosas se pueden replantear. De mi punto de vista, cuando la legislatura se inicie, pues ya lo veremos. Ahora mismo no tenemos ninguna opinión ni a favor ni en contra. Pues muchísimas gracias por todo, de verdad. Sinceramente, para nosotros es muy importante que hayáis respondido a esta invitación y la nuestra de seguir a vuestra disposición de todos los grupos siempre que nos la pidáis en estos temas, que es lo que nos afecta a nosotros, pues contáis con nosotros. Pues nada. Gracias a vosotros. Gracias. Un minuto de publicidad para un momento, no cortes. Pues como siempre terminamos invitando a colaborar con nosotras, contactándonos en el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Muchísimas gracias, Clotilde, Antonio, Pepe, Doblas. Ha sido un placer y nos seguimos viendo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio.